bienvenidos y bienvenidas a cada uno de vosotros y vosotras, que unos habéis venido más cerquita y otros habéis hecho unos cuantos kilómetros. Incluso hay algunos que han cruzado no solo un océano, sino un continente y una cordillera. Por lo tanto, muchísimas gracias. Esto es lo de las escalas territoriales, ¿no? Lo de lejos y cerca ahora ya es muy relativo. Por lo tanto, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí, no solo por haber venido, sino porque muchos de vosotros también y vosotras habéis hecho una jornada laboral. Lleváis muchos ya desde las 8 de la mañana seguramente dando clases y aún habéis encontrado la energía para venir aquí, después me imagino de un café, para poder estar toda la tarde juntas. Por lo tanto, muchísimas gracias. En nombre de la organización, cuando hicimos el programa, pensábamos cómo podíamos empezar, ¿no? Cómo tenía que ser este primer acto. Le dimos muchísimas vueltas, ¿eh? Entonces hicimos una lista de posibles candidatos, candidatas, temas, personas que podían ser, pero siempre en todas las reuniones había un nombre que aparecía, y era el nombre de Pilar Benejam Arguimbau, que a las madres también hay que reconocerles el mérito que tienen. Es posible que algunos de vosotros solo conozcáis a Pilar Benejam por la citación APA, ¿no? Benejam 1986, Pilar Benejam 1970 y no sé cuántos, 1980... Pero para Pilar Benejam, ahora que sí que podemos estar con ella, ¿qué puedo decir de ella? Los que la conocéis sabéis que me puedo estar aquí, podría hacer una conferencia sobre ella. Los que no la conocéis habéis leído, pero también sabéis que se puede decir muchas cosas. Algunas de las cosas que ella dice de sí misma, y me vas a dar permiso, Pilar. Sí. El otro día me diste permiso para decir lo que quisiera, eso es un peligro. Creo que hay que destacar primero que ella es maestra de primaria, y ha ejercido de maestra de primaria con alumnos. Eso de estar todas las horas con sus alumnos enseñándoles ciencias sociales y lo que correspondiera, porque estábamos en primaria, y son de esas profesoras que se los llevaba al Maresma a enseñar la agricultura intensiva, o se los llevaba a los Pirineos, o se los llevaba al delta del Llobregat para enseñar cómo se gestionaba el territorio. También ha estudiado pedagogía, porque como ella siempre nos explica, estudió magisterio en lo que es la escuela normal de la época franquista. Dijo que no aprendió nada y fue a pedagogía, donde en una facultad en plena época franquista, años 50, donde consideró que no había aprendido nada, y entonces decidió estudiar geografía e historia, y también acabó diciendo que no había aprendido nada. Pero afortunadamente en todos estos procesos se encontró con algún profesor o profesora que le hizo ver que necesitaba saber más. No es que no hubiera aprendido nada, sino que lo que había aprendido no era suficiente para ser maestra. Después de esa experiencia de primera etapa formativa, el problema es que cuando yo conocí a Pilar Benejam a principios de los 2000, seguía diciendo que no sabía nada. Pensé, bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que ha aprendido esta mujer. Pero es que después de 20 y tantos años de estar a su lado, sigue diciendo que no sabe nada. En todo caso, seguramente que no sabe todo lo que querría saber, pero sí que tiene ese afán de seguir aprendiendo. Y yo creo que eso es algo que nos transmite a todas las personas que hemos tenido el placer de poder formarnos con ella. Pilar es un referente en las didácticas específicas en el mundo de la educación, no solo en Cataluña, no solo en las Illes Balears, donde es un gran referente, porque ella es menorquina, sino también a nivel español. Es uno de los grandes referentes, y en la didáctica de las ciencias sociales, obviamente, nadie puede estar en la didáctica de las ciencias sociales sin saber quién es Pilar Benejam Arguimbau. Atendiendo su trayectoria y el cariño que le tenemos y el respeto que le tenemos, le sugerimos que inaugurara estas jornadas, las 21, que Mariona no lo ha dicho, pero ya os instamos a las 22 por esta época también, 5, 6, 7 de febrero del 2026, apuntaros en la agenda que estaremos nuevamente. Entonces, atendiendo el perfil de Pilar, y que estábamos como en el 21, después de haber hecho una recapitulación de los primeros el año pasado, creíamos que era necesario retomar el origen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pensábamos que con Pilar una conferencia se nos quedaba corto, 2 conferencias no cabían en el programa, y Gustavo nos dijo no puede ser, y pensamos hacer una entrevista. Como una entrevista, Pilar dice que es una conversación, pero quien tiene que hablar es ella. Entonces, hemos pactado
unas preguntas, el otro día las estuvimos preparando, pero yo ya os digo, yo voy a hacer las preguntas y obviamente Pilar tiene el permiso y bueno, y obviamente ella va a contestar aquello que considere oportuno, pero como la vamos a tener toda la tarde aquí, luego le podéis ir repreguntando en el momento de la pausa. Atendiendo también su perfil, yo creo que, si te parece, Pilar, te hago ya la primera pregunta. Sí, y empezamos por aquí. Me gustaría que todos los que estamos aquí en la sala nos llevaras a los orígenes de la didáctica de las ciencias sociales, que te remontaras a aquellos momentos en los que tú, después de haber estudiado de maestra y haber hecho prácticas, de haber hecho pedagogía, de haber hecho geografía, de estar en la escuela, de estar haciendo de ayudante en las diferentes instituciones en las que trabajaste antes de formar parte de la Escola de Mestres Sant Cugat y de la Universidad Autónoma, ¿en qué momento te diste cuenta concretamente la didáctica de las ciencias sociales, que es donde nos ubicamos, que era una ciencia diferente, que no era lo mismo la pedagogía que la geografía y la historia, y que la didáctica de las ciencias sociales tenía unas características diferentes, unas exigencias diferentes, que era una ciencia diferente? ¿En qué momento tú te diste cuenta y entonces tomaste decisiones y qué acciones tomaste para que ahora nosotras podamos estar aquí consolidando un área de conocimiento? Muy bien. Intentaré contestar. Primero, gracias por las presentaciones, que yo estoy emocionada porque he vuelto a mi casa, a esta universidad en la que trabajé 33 años y que, bueno, que tuve la suerte de tener unos excelentes amigos y compañeros, y que siempre me he identificado con la Autónoma, la Universidad Autónoma. Bueno, pero voy a contestar las preguntas para no alargarme. Mire, yo hice la carrera, bueno, nací el 37 y el 37 era plena guerra civil. Por lo tanto, después de la guerra civil hubo unos años muy difíciles en España, enormemente difíciles, en los cuales, claro, yo hice primaria, hice secundaria, hice magisterio, hice las carreras universitarias que ya han explicado y que no repetiré, y fueron unas carreras en las cuales no aprendí gran cosa, o yo diría que no aprendí casi nada. Entonces yo me daba cuenta de que no aprendía nada, porque lo único que se hacía en este tiempo era escuchar, memorizar y repetir. Y como mejor repitieras, mejor nota tenías. Y yo necesitaba muy buenas notas porque mi familia estaba harta de que yo estudiara carreras y que siempre dijera que no sabía nada. Bueno, entonces llegó un momento en que dejé la carrera universitaria y me di cuenta, bueno, fui a trabajar a una escuela de formación del profesorado. Siempre he creído que no había aprendido nada porque los profesores no enseñaban bien. ¿Y por qué no enseñaban bien? Porque nunca me explicaban el porqué de las cosas. ¿Por qué? Explicaban muchos conocimientos, pero aquello ¿por qué? Y además, cuando a alguien se le ocurría decir un porqué que era rarísimo, yo decía, bueno, quizá no estoy de acuerdo. Es decir, que, bueno, la cuestión es que cuando acabé pensé que tenía que dejar la carrera universitaria, que ya tenía a punto unas oposiciones y todo, y pensé, para enseñar a los maestros, yo tengo primero que intentar ser una buena maestra. Entonces dejé la carrera universitaria, lo tenía todo preparado, como les digo, para ser profesora de pedagogía. Entonces me fui a una escuela. Y en la escuela, unas escuelas de renovación pedagógica, donde sí que aprendí. Allí aprendí realmente a ser una buena profesora. Aprendí de mis compañeros y aprendí de mis alumnos. Y entonces allí estuve casi 10 años. 10 años. Al mismo tiempo me llamaron de la universidad. Y como yo enseñaba geografía, me llamaron, la Universidad Autónoma, creada en aquel momento, en el año 68,
pues me llamaron para que me incorporara al departamento de geografía. Entonces me ingresé en el departamento de geografía sin dejar la escuela primero. Y hacía las dos cosas, pero luego ya no pude mantener las dos cosas porque ya tenía un contrato por exclusiva y me dediqué solo a la universidad. Muy bien, universidad y geografía. ¿Qué hacía el departamento de geografía? Un departamento científico lo que hace es avanzar la ciencia, hacer avanzar la ciencia. Yo estudiaba mucho la epistemología, que en geografía iba cambiando muchísimo, y con mis compañeros del departamento aprendí muchísimo a trabajar por la evolución, para entender, para seguir el progreso que hacía la ciencia de geografía. Pero yo siempre había creído que lo más importante era la formación del profesorado. La formación del profesorado. Yo había perdido tanto tiempo porque no había tenido buenos profesores. Y la formación del profesorado me parecía necesario, imprescindible para lo que estábamos luchando, para la democracia, para la salud de la democracia. Y por tanto convencí al director del departamento que pusiera en las asignaturas una didáctica de la geografía. Una didáctica. Y como el profesor había también sido maestro y fue el que me llamó a la universidad y sabía que yo había estado dando clase en primaria y secundaria, entonces me dijo, bueno, me escuchó porque yo le dije, mira, una gran cantidad de alumnos de geografía se dedicarán a la enseñanza, porque es una de las salidas importantes en las humanidades. Entonces, como se dedicarán a la enseñanza, al menos pongamos una asignatura, aunque sea optativa, para prepararlos para su profesión. Porque en su profesión necesitarán no solo geografía, sino cómo se enseña la geografía. Bueno, y entonces me dejó hacerlo. Y pusimos una asignatura. Los alumnos, sorprendidos de una asignatura tan rara en los programas de la universidad, se apuntaron muchos. Y bueno, y entonces yo monté la asignatura de la manera siguiente. Mis alumnos iban conmigo a una escuela que era de secundaria, pero los primeros años, y una escuela muy cercana a la universidad, que era, sobre todo, había una sociedad, un grupo social de inmigrantes, sobre todo, para que vieran que se puede con todos si intentas enseñar bien. Bueno, entonces mi asignatura pedía lo siguiente, y me lo dejaron hacer, porque yo lo presenté como una experiencia. Entonces la experiencia era, yo cuando daba geografía, me iba con mis alumnos de geografía de la universidad a la escuela. Y entonces, como entonces yo no podía ir 3 días a la semana que había geografía, pues me permitían juntar las 3 horas y tener una tarde entera, que siempre era la tarde del viernes, que no quería nadie. Entonces, estas 3 horas yo podía hacer la clase que me parecía conveniente. Claro, fíjense, había en aquel entonces, las clases en secundaria eran de 40, 50 alumnos, 60 he tenido. Bueno, el año de 60 fue tremendo. Bueno, y entonces venían los 30 de la universidad. Así que nos daban la biblioteca o la sala de actos, porque aquello era, era un show. Pero yo lo pasaba divinamente. Además, lo pasaba y trabajaba mucho, porque para que todos funcionaran. Pero pensaba que era muy interesante que los alumnos de la universidad vieran que era trabajar para la geografía, para que la geografía fuera cada vez evolucionando a medida que se construye el conocimiento, y que otra cosa era hacer que esta geografía sirviera para formar personas, para formar a los alumnos. Y al principio de la clase esta, los alumnos de la universidad me criticaban mucho.
mucho, porque me decían, hombre, has explicado el tema de las montañas y no has explicado esto, y esto, y esto, y esto. Y yo decía, ya. Pues bueno, a las 3 clases empecé a organizar a los alumnos de la universidad y de la escuela por grupos. Y cada grupo de 4 o 5 alumnos de la escuela tenían 2 profesores de la universidad. Así que todos eran alumnos y al mismo tiempo había profesores y alumnos. Y empezaron a ayudarme y yo montaba las clases ya de manera que tuvieran mucha práctica. Y hacíamos muchas salidas, encuestas por la calle, mil cosas, al mercado. Fuimos a ver la riera de Sant Cugat y lo contaminada que estaban. Fuimos a las montañas. Bueno, hicimos muchas salidas, pero 4 alumnos tenían 2 profesores y todos trabajábamos para lo mismo. Cuando acababa la clase, yo hacía la teoría, es decir, cómo ha ido la clase, qué es lo que ha funcionado, qué te parece que ha interesado más, qué crees que los alumnos han aprendido, qué crees que ha fallado más, en qué momento parecía que no era interesante. Es decir, y entonces hacíamos la teoría sobre cómo tendríamos que preparar la clase siguiente y por qué. Y repartía el trabajo, repartía los ejercicios que tendrían que hacer para la clase siguiente y así estuvimos todo el año. Cuando acabé el curso, unos alumnos de la universidad me dijeron, Pilar, ahora sé lo que es enseñar. Lo respeto muchísimo, pero yo no puedo. Yo, esto que haces tú, la verdad, no puedo. Es decir, que me dedicaré a otras cosas. Perfecto. Y otros me dijeron, mira, me ha interesado mucho y me parece que intentaré ser un buen profesor. Bueno, esto es lo que hay que hacer, porque todo el mundo cree que sirve y todo el mundo no sirve para enseñar. Y que se dieran cuenta de que unos servían y otros no, me parecía estupendo, porque a mí me encanta la música y el liceo, pero no sé cantar. Y como no sé cantar porque no tengo voz, pues no me he dedicado a esto. Por tanto, bueno, decidimos eso y a mí me pareció una experiencia fantástica que he mantenido toda la vida mientras he hecho clase. Siempre he ido un día a la semana a la escuela y siendo catedrática, haciendo cualquier cosa, pues cogía a los alumnos una mañana, una tarde a la escuela, enseñando. ¿Pero por qué hacía esto? Porque yo no pido a los profesores de la universidad que tengan 60 alumnos y 30, que son 60 y 30, ya saben cuántos son, pues bueno, en una clase que todo funcionara y todo. Esto era una cosa para demostrar que para ser profesor hay que saber mucho, pero hay que saber hacer. Que la teoría es importante porque ilumina la práctica, pero la práctica es imprescindible porque nos enseña cómo hacerlo. Es decir, qué enseñar, qué límites, porque claro, la teoría es muy amplia. A cada edad, qué enseñar, por qué aquello y no otro. Y intentar hacer una asignatura adecuada a las edades, a las diferentes edades, porque hacía primaria y otros años hacía secundaria. Es decir, que ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Por qué enseñar así? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué pretendíamos? Pretendíamos, a través de la geografía, preparar preparar personas que tenían que vivir en una sociedad verdaderamente democrática. Pilar, atendiendo esta experiencia que tú planteas, que algunos de los que estoy aquí hemos sido protagonistas, éramos de esos 60, por lo tanto puedo garantizar que lo que explica no es mentira, o sea, esto lo hacía, y yo fui de la promoción que lo hicimos aquí en el Instituto de Badía del Vallès, atendiendo que era una experiencia que me imagino que costó mucho de organizar, pero que también sabemos que las normativas y los cambios de formativos ha hecho que se haya perdido, que ahora esto no
Lo veo difícil de poderlo llevar a cabo en la actualidad, lo veo complicado y ahora la decana ha dicho que estamos en pleno plan de, o sea, en plena renovación de plan de estudios. Entonces, plantear una situación así ahora mismo con todas las normativas las veo difíciles, sin tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta esta experiencia, pero en una situación en la que esto no fuera posible o no es posible, ¿cuál crees que debería de ser la función o el rol de la universidad en la formación de los docentes, pero también cuál debe ser la función y el rol de la escuela, o sea, de los centros, de los profesores, en esta formación inicial? Porque aquí veo caras que son mentores y mentoras de prácticas, es decir, hay mucha gente de aquí que ha recibido alumnos, tanto de infantil, de primaria como de secundaria, ¿no?, que están aquí en la facultad y que luego van a los centros a hacer, o sea, y los reciben, los acompañan, los guían y les responden a todas las dudas. Este diálogo, esta dicotomía, y que a veces parece como una separación, que en la universidad se hace la teoría y en la escuela se hace la práctica, eso, ¿tú cómo crees qué función deberíamos de hacerlo, tanto una gente como el otro, para que realmente fueran experiencias de éxito? Yo creo que lo que yo hacía no se puede hacer. Es decir, que no se puede y no se debe. Yo lo hacía porque estaba entusiasmada en demostrar, porque la importancia que tenía para ser un buen profesor, tener una buena preparación teórica, pero además de saber hacer, porque hablar, todo el mundo habla mucho, pero hacer luego se realiza muy poco. Yo aún sigo pensando, no que el profesor de la universidad vaya a hacer la práctica con sus alumnos a una escuela, pero yo lo hacía para demostrar la importancia de la relación entre la teoría y la práctica, demostrarlo. Piensen que esto era el año 60, eran los años 60, por lo tanto nos vamos hace muchos años, ¿eh? Pero bueno, luego, después, ya montamos las cosas de otra manera, que es la manera posible. Pero sigo pensando, y lo siento porque lo digo muchas veces, que un buen profesor de didáctica un día ha de ser capaz de ponerse delante de una clase de adolescentes y hacer una buena clase. Una buena clase. Y si este profesor de didáctica no es capaz de hacer esto, que se dedique a otra cosa. Porque quiere decir que solo dice, pero no hace. Es decir, no hace. Por tanto, la experiencia, los profesores de didáctica siempre he pedido. Y cuando organizamos una escuela de maestros, se exigía que el profesor de didáctica tuviera práctica docente. Bueno, ahora como se ve y cómo se tiene que organizar, evidentemente, el profesor de la universidad ahora no puede hacer esto de llevarse a los alumnos una tarde entera y bueno, es evidente, pero tiene que tener una relación teoría y práctica. Por lo tanto, ha de haber unas escuelas que quieran y puedan hacer la práctica en relación con la teoría. Y por tanto, tiene que haber una relación, como tú dices, evidente, entre lo que se hace en la universidad y lo que se hace de prácticas en la escuela. ¿Y qué hicimos como segundo paso para facilitar esto? Porque las cosas, claro, evolucionan según las posibilidades. Y aparecía demostrado la necesidad de teoría y práctica, pues entonces lo que hicimos es intentar escoger a las escuelas que sabíamos, porque estábamos en el movimiento de renovación pedagógica, las escuelas que nos merecían una confianza, que fueran nuestros alumnos allí a estas escuelas a hacer prácticas. Pero teníamos una reunión mensual de un profesor o de varios profesores de la universidad con los maestros que hacían la práctica a nuestros alumnos, de manera que hiciéramos un trabajo común, un trabajo para que participáramos. Es decir, la universidad y la escuela nos reuníamos y a estos profesores de práctica los respetábamos como siempre he respetado a los maestros. Yo creo que ser maestro y ser un buen maestro es la cosa más difícil que yo conozco.
Es decir, yo he dado clase a profesores de la universidad, como tienen que enseñar, y a todos los niveles, porque me ha tocado todo, porque tengo muchos años. Es decir, que más difícil que enseñar bien a personas, a niños y bueno, jóvenes, 11, 12, 13 años, y que todos aprendan y que no suspenda nadie, porque no se lo regalas, sino porque saben las bases de aquello que enseñas y el porqué y todo eso. Es decir, que esto a mí me parece imprescindible. Ahora bien, un respeto a los maestros, un respeto, porque los maestros, miren, tienen que saber mucho. Yo siempre digo que primero tienen que hacer una carrera universitaria, ¿eh? Siempre lo he defendido. O al menos, a lo que decíamos, una carrera. La universidad tenía 3 años y 5 años. Y entonces, ¿cómo se llamaba? Diplomatura. Una diplomatura de 3 años. Es decir, conocer lo que van a enseñar. Lo que van a enseñar bien. Porque si uno sabe qué significa ciencia, ya sabe enseñar un poco. ¿Por qué? Porque la ciencia es un producto social. La ciencia se ha ido elaborando a lo largo del tiempo y entonces, al irse elaborando a lo largo del tiempo, como hacía la geografía, cambiando muchas veces de método y de todo, pues si cambia, quiere decir que siempre se tiene que aprender, porque como va cambiando, pues siempre a la ciencia tienes que estar abierta a aprender, a corregir, a mejorar, a estar al día de la ciencia. Por lo tanto, pues la ciencia es muy importante. Y en ciencias sociales esto es dificilísimo, porque no sabemos nunca todo. Y hemos de seguir la geografía, la historia, la economía, la sociología, porque, a ver, miren, les voy a poner un ejemplo. Estudias un paisaje. En el paisaje hay montañas, en el paisaje hay ríos, en el paisaje hay vegetación. El paisaje tiene un clima, pero tiene también una sociedad que vive en este paisaje y aprovecha este paisaje según sus conocimientos y tiene una organización social, económica, política y se expresa a través de un arte, de una lengua, de un arte. Y por lo tanto las ciencias sociales es una relación enorme entre las humanidades. Y por tanto es dificilísimo ser un buen profesor, porque has de saber un poco mucho para hacer esta relación. Y es cuando la gente disfruta, porque entiende, comprende. Y al mismo tiempo que hay la sociedad que cambia, hay la parte física que cambia y puedes hacer juntamente también con otro profesorado, porque las montañas primero eran un obstáculo, después fueron un recurso para el ganado y para el bosque y después fueron un recurso para el esquí. Que claro, las montañas han cambiado mucho, igual que ha cambiado la sociedad. Es decir, que y estar al día de todo, pues hemos de estudiar mucho. Los de didáctica hemos de estudiar mucho conocimiento, pero para relacionarlo. Y los alumnos que entienden, por fin, entienden un paisaje, lo entienden, y porque aquí hay una iglesia románica, y en otro sitio hay una gótica, y en otra hay una renacentista, porque la sociedad de aquel paisaje había cambiado. Entonces, esta cultura, yo digo que hemos de tener una cultura general básica. Y por esto he defendido siempre que hasta final de bachillerato, nada de especialidades, sino que hasta final de bachillerato hay que hacer una cultura general básica, amplia. Y seguir con el interés de estudiar. ¿Qué me preguntabas? Porque yo me voy de un sitio a otro. Has contestado, pero te voy a hacer otra pregunta. Sí. Porque claro, nos estás planteando tantos retos para ser un buen profe. Sí. Entonces, te lanzo otra pregunta que creo que tiene que ver con lo que estás comentando, y es,
¿qué relación hay entre la innovación y la investigación? Porque tú ahora has dicho, me cojo la última frase, ¿no?, que uno de los elementos clave es entender que es la ciencia, que es un producto social, que es una construcción social, que va evolucionando. Pero claro, a veces en el mundo de la educación se nos separa la innovación de la investigación, como si fueran dos cosas diferentes. ¿Son dos cosas diferentes? ¿Son dos cosas que están relacionadas? Hay quien dice que son las dos caras de una misma moneda, hay quien dice que no se puede hacer una sin la otra. ¿Cuál es tu planteamiento? Porque claro, cuando estamos siendo profes, no solo hay que decir, tú dices, no solo hay que decir, sino que hay que hacer. No hay solo que saber, sino saber hacer. Pero cuando estamos en el aula, el papel de la innovación y el papel de la investigación, ¿tú cómo lo valoras? Sí, yo pienso que, déjame acabar, que hay que saber mucho, hay que estudiar, hay que saber la materia, para poder poner en la clase los fundamentos. Si yo digo que hay que hacer esta relación, hay que saber los fundamentos de las ciencias sociales, las bases. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es la primera piedra para poder construir la segunda y la tercera y ir estudiando toda la vida? Pues para hacer esto hay que saber la materia, como he dicho, pero buscar las bases de esta materia, que es lo que tienes que enseñar según la edad, según lo que sea. Es decir, que nosotros no intentamos que avance la geografía. Nosotros queremos que a través de la geografía se formen los alumnos. ¿Y cómo se forman? Cogiendo de la geografía las ideas básicas sobre las cuales ellos podrán ir construyendo el conocimiento a lo largo de la vida. Y yo creo que hacer esto, y además que tenemos unos alumnos diferentes, cada persona, cada alumno tiene su personalidad. Y yo digo que educar es un acto de respeto por cada alumno y de estimación. Y dar tiempo. Se aprende poco a poco y hay que repetir mucho las cosas, pero repetirlas de manera que no parece que se repita lo mismo, pero las sigue repitiendo. Es decir, que para que todos al menos lleguen al nivel básico y todos puedan avanzar. Bueno, yo creo que para hacer esto, para poder educar a los alumnos a través del conocimiento, hay que investigar mucho. Yo creo que dar clase es investigar siempre. Esta investigación se valora poco. Yo también creo la otra, esperen que no me lo preguntes, que ya lo sé. Es decir, que evidentemente cuando enseñas te planteas unos problemas que no tienen una solución en este momento, que realmente hay dudas, hay muchas dudas, porque es un trabajo muy difícil. ¿Cómo tienes que introducir un conocimiento? ¿Por qué este conocimiento y no otro? ¿Cómo tienes que organizar la clase? ¿Cómo tienes que valorar? ¿Cómo tienes que relacionarte con los alumnos? Y a veces hay cosas que plantean problemas que no están resueltos. Investigar para mí es plantearte un problema que las respuestas que se dan no te convencen y crees que te lo tienes que plantear como problema y hacer tu hipótesis y hacer una investigación. Y yo creo que un profesor de la universidad tiene que investigar. Es decir, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y por lo tanto, yo en mi tiempo, como se enseñaba tan mal, que yo no aprendía nada, me planteé como problema de mi tesis doctoral cómo hemos de formar a los maestros. Porque era el problema que a mí me preocupaba y que había tenido una respuesta muy descorazonadora. Entonces, este es el problema. Te planteas un problema, pero tienes un problema. Y luego, educar, cuando educas, cuando formas, cuando das clase, cuando acaba la clase, siempre piensas, lo habré hecho bien. Aquella respuesta que he dado a aquella pregunta, quizá hubiera tenido que decirle que
Aquel otro alumno en fin, que estaba distraído y yo me lo he mirado con malos ojos, quizá me tenía que haber acercado. Y, bueno, aquello que he organizado así, bueno, a los alumnos de la universidad que les he hecho hacer este ejercicio con los alumnos de la escuela, quizá en vez de hacer esta práctica, quizá podrían haber hecho otra. Esta reflexión continua que haces te haces a ti misma y que demanda hacerla con los demás profesores. Una escuela es un proyecto educativo y entonces hay reuniones de escuela y allí explicas lo que te parece que no has resuelto bien y cómo lo habrán resuelto los otros y qué ideas hay y cómo se hace, que es el proyecto de escuela. Una escuela tiene que ser un proyecto y una formación de profesores también, un proyecto educativo. Entonces yo creo en la investigación científica de la didáctica y creo en esta investigación, en este preguntarse continuamente cómo mejorar. Miren, estoy harta de excelencias. Cuando me hablan de que tenemos que formar a los alumnos para que sean excelentes, se me eriza el pelo. Porque excelente no es nadie. Y ahora quiere todo el mundo ser el primero, el que tiene más seguidores en las redes. Yo prefiero tener muchos amigos. Seguidores no me interesan. A mí me interesan los amigos. Es decir, que excelente solo puede ser una cosa, un queso, el pernil, el jamón. El jamón de Jabugo es excelente, porque es de los mejores que he comido nunca. Pero una persona, la palabra de la educación no es la excelencia, es la mejora. La mejora. En educación lo fundamental está todo dicho. Lo único que hemos de hacer, esto que está dicho dentro de una visión humanista de la educación, es mejorarlo y continuarlo, es decir, continuarlo, aplicarlo, pero siempre mejorándolo, porque las cosas van cambiando, la ciencia va avanzando, la técnica va avanzando y por tanto hay que contextualizarlo y mejorarlo. Mejorar un buen profesor, un buen artista, un buen músico, un buen, qué sé yo, cualquiera, un buen vendedor de lo que quieran. Es decir, hacer buenas personas, unas personas que hagan su trabajo bien hecho y que sean personas. Si me lo preguntas, luego diré que creo que es una buena persona. Bueno, es decir que... Bueno, te lo pregunto, ¿qué es ser una buena...? Yo lo de buena persona me chirría un poco. No sé si a lo mejor una ciudadana o ciudadana crítico, sí. Porque hay algunas buenas personas que no sé yo si son muy ciudadanos o ciudadanas. Sí, también es verdad. Sí, buena persona no sería el adjetivo. Yo digo que la educación siempre ha pretendido tres cosas. La educación dentro de una línea humanista, porque si sigue en otra línea es distinto. Pero si tú crees en en la democracia, la democracia consiste en que cada persona es un voto. Y por lo tanto, si cada persona es un voto, entonces la formación de todas las personas es indispensable, una buena formación de todos los ciudadanos, porque todos hemos de elegir el poder que va a coordinarnos durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, yo creo en la importancia, relevancia y que es indispensable para la democracia una buena formación de todos los futuros ciudadanos. Y yo creo esto. Y entonces, ¿cómo hemos de formar a los futuros ciudadanos? Desde las ciencias sociales y supongo que desde otras ciencias también, pero yo solo hablo de la que conozco. Primero, enseñar a pensar. Enseñar a pensar. Cualquier cosa que planteas en clase, entonces, a ver, ¿y eso qué es? Primero, yo creo que hay que enseñar a pensar, decir, ¿de qué vamos a pensar? Porque a veces salen los niños de la clase y dicen, ¿qué has trabajado hoy? No sé, hemos trabajado. Hombre, ¿de qué has trabajado? ¿Cuál ha sido el tema? Plantea un tema, un problema. Por ejemplo, qué sé yo, la contaminación de los ríos de Cataluña. Muy bien, pues vale, la contaminación de los ríos de Cataluña. Claro,
Este ejemplo tiene mucha complejidad, es decir, tienes que atender a muchas variables para entender el por qué, es decir, qué tiene este río que le llamamos contaminado. Y luego hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué está contaminado? ¿Cómo no lo hemos evitado? ¿Cómo no se ha evitado esto? ¿Y por qué? Y luego, ¿qué podríamos hacer? ¿Y qué podríamos hacer? Quiere decir que hay diferencias de opiniones de lo que se tendría que hacer primero, de lo que se tendría que hacer segundo, y esto nos lleva al diálogo. Es decir, primero pensar de una forma informada y razonada, y segundo, entre todos, discutir el tema. El diálogo. ¿Qué quiere decir el diálogo? Es expresarte y escuchar. Tenemos una boca y 2 orejas, por lo tanto hemos de escuchar más de lo que hablamos. Y ahora hablo mucho, así que me lo tendría que aplicar. Bueno, es decir, que el diálogo, porque cualquier tema tiene diferentes puntos de vista en ciencias sociales. Todo lo que explicamos en ciencias sociales, hay grupos que lo ven de maneras diferentes, soluciones distintas. Por ejemplo, qué sé yo, la energía nuclear, cuando era un tema tan importante en mi tiempo, la energía nuclear, pues había unos alumnos que decían que sí, que era necesaria, porque cada vez teníamos más necesidad de electricidad y todo eso, y no sé qué. Y otros que decían, no, porque es muy peligrosa. Y entonces, bueno, en aquel momento lo discutimos en clase, cada uno con sus argumentos, cada uno con sus cosas, y como no había solución, yo dije, lo único que podemos hacer es que los dos grupos tenéis parte de la verdad, parte porque es verdad que necesitamos más energía, pero es verdad que es muy peligrosa. Por tanto, como ahora no tenemos la solución, hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando y atento a lo que dicen los sabios. A ver, los que estudian esto. Y lo seguiremos siguiendo, lo seguiremos, a ver si encontramos una respuesta. Pues ya está. Argumentar, dialogar. Dialogar quiere decir igualdad. Igualdad. Es decir, pensar quiere decir libertad. Y dialogar quiere decir igualdad. Porque tú crees que lo que opina el otro quizá tiene tantas razones como lo que defiendes tú. Y por lo tanto, y eso es lo que no se practica, si ustedes ven las telenoticias, lo que se practica a veces en política, que uno no escucha al otro. Si se escucharan, quizá en algunos puntos, algunos, quizá podrían votar juntos. Bueno, entonces, dialogar. El diálogo quiere decir que para explicar lo que tú piensas tienes que ordenarlo. Y ordenarlo quiere decir orden mental, estructura mental, que traduces en lenguaje. El lenguaje es la base de la estructura mental, la base de la estructura mental. Por esto nosotros defendemos tanto el catalán, porque es la base de nuestra estructura mental, cada uno su lengua, ¿no? Que puedes... y con mucho gusto, usamos otra que no dominamos tanto. Bueno, el diálogo. Y luego que cuando uno piensa una cosa, tiene que no solo participar en el diálogo, tiene que llevarla a la práctica. Si tú crees que nadie ha de quitar de la clase los papeles que tiras en el suelo, pues la clase debe estar limpia, porque cada uno coge su papel y lo pone en la papelera. Un ejemplo muy, muy sencillo. Es decir, que tú crees una cosa, pues tienes que hacerla. ¿Qué hacerla cuesta? Que no sé qué. Bueno, ¿la crees o no la crees? Por tanto, esta participación, las 3 cosas de la educación en ciencias sociales que queremos formar los futuros miembros de una sociedad democrática es enseñarles a pensar, enseñarles a dialogar y enseñarles a participar. Es decir, que tomen parte porque será lo que tendrán que hacer cuando tengan que votar. Tendrán que pensar a quién vota y por qué, y cuál es su proyecto. Tendrán que dialogar con los demás que votan o que creen lo mismo o que creen otra cosa y
participar, porque tienen que participar en la elección de una cosa tan importante como quién nos organiza como sociedad de una forma democrática. ¿Te contesta? Perfectamente. ¿Sí? Y como se dice en catalán, en escreix, ¿no? O sea, cuando has dicho en las preguntas que te he ido haciendo, en 3 momentos has hablado de la renovación pedagógica y has hablado el hecho de, en un momento, de lo que implicó la renovación pedagógica, sobre todo en los 60 y 70, y que fuiste a una escuela que te permitió, ¿no?, trabajar de una manera diferente a lo que se estaba haciendo en aquel momento aquí en España en plena dictadura. Has hablado también el hecho de que la Escuela de Maestras de Sant Cugat permitió también hacer estas experiencias, ¿no?, que tú comentabas, y además tú también has dicho que las escuelas tienen que ser una propuesta colectiva. Sí. Atendiendo este diálogo que tú estás planteando constantemente de no solo lo que hay que hacer en el aula de infantil, primaria y secundaria, sino que eso también hay que llevarlo a al aula universitaria de la formación inicial, me gustaría saber qué papel juegan los movimientos de renovación pedagógica o los grupos de maestros. ¿Qué papel jugaron en aquel momento y qué papel crees que deberían o están jugando en la actualidad? Los movimientos de renovación. Fue un momento en pleno franquismo, pero ya a finales de los años 50, muy al final, empezaron unas escuelas, unas pequeñas escuelas, pero luego en los años 60 ya se hizo un movimiento pedagógico en que veíamos que la escuela franquista realmente no era la escuela que todos soñábamos para un periodo democrático que veíamos en el futuro, en el próximo futuro. Franco no viviría eternamente y por lo tanto teníamos que preparar a los futuros ciudadanos para una sociedad democrática. Bueno, pues la relación con la escuela es que todos los profesores que yo pude elegir, porque en aquel momento la universidad era nueva, era de nueva creación, y pudimos hacer la cosa esta extraordinaria de elegir el profesorado. Que ahora vengan por puntos y por comas y por edades y por que viven al lado de la escuela o todo eso, eso es insostenible. Es decir, bueno, esto no se puede aceptar de ninguna manera. Es decir, nosotros fuimos a buscar, como en la República, como en todos los momentos en que se ha intentado un cambio humanista en la educación, fuimos a buscar a los mejores maestros para que fueran profesores de la universidad. A los mejores maestros. Casi todos habían estudiado también una carrera, casi todos. Pero había maestros que no habían estudiado una carrera, pero que sabíamos perfectamente que sabían más que nosotros. Es decir, que fueron a la escuela de magisterio que nosotros fundamos, bueno, empezamos, no fundamos, sino que seguimos, pues que gente que tuviera teoría y práctica. Teoría y práctica son las dos cosas que necesitamos en la didáctica. Conocer con qué materia llegas a la educación y qué se hace para formar a los alumnos. Es decir, las dos cosas. Y son una y otra son indispensables. Y yo digo que ¿por qué ahora, cuando se busca un nuevo profesor para formar maestros, no se mira a los mejores profesores de prácticas? Si tuvierais una buena relación con los profesores que hacen las prácticas de nuestros alumnos en la escuela, veríais quién realmente vibra y se interesa y sabe hacer. Y estos los necesitamos en la formación del profesorado. Y lo que pasa actualmente, que lo he dicho toda la vida, pero he fracasado siempre, lo que valora la universidad es las publicaciones y la investigación. Y yo creo, y pido, y yo lucho, y lucharé hasta que me muera, que será, supongo que pronto, pero es decir, que lo que pido es que que consideren un gran mérito, de acuerdo que hayan publicado, de acuerdo, en la universidad tenemos que poder publicar y publicar, investigar, que te podamos también, pero que valoren muchísimo que tengas
una buena memoria docente. Una buena memoria docente. Y para mí me es tan importante una buena memoria docente que una tesis doctoral que nos hacen hacer ahora, cuando aún no son profesionales de la formación del profesorado. Las tesis se tienen que hacer cuando llevas al menos, bueno, este señor decía 7 años, yo no pondría tantos, pero 3 o 4 años de docencia. Claro, de docencia, porque nuestros problemas son de cómo formamos al profesorado. Y si esto no tenemos práctica, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se hacen ahora muchas tesis doctorales? Bueno, yo no las critico porque les obligan a hacerlo, ¿eh? Es decir, que no. Es decir, que hacen lo que pueden y más. Es decir, que no critico a nadie. Lo único que digo es que, claro, lo que pueden hacer es muchas encuestas, y entonces haré unas gráficas preciosas y unas, bueno, muy bien, es decir, gráficas y todas estas cosas. Pero claro, ¿cómo pueden hacer una tesis doctoral sobre cómo formar el profesorado mejor si no saben qué es formar el profesorado, si no tienen experiencia? David Berliner, que era un gran profesor de psicología, que era muy amigo mío de Estados Unidos, decía que los que queríamos formar maestros teníamos que tener al menos 7 años de práctica. Lo que encuentro un poco fuerte. Bueno, es igual. Pero, en fin, quiere decir, si no tenemos 7 años de prácticas, porque no nos lo han permitido tampoco, porque si hemos querido entrar en la universidad, teníamos que presentar investigaciones y publicaciones. Pero para saber lo importante que es relacionar la teoría y la práctica. Y por ejemplo, uno de los profesores que entró en la normal y no venía de la práctica, yo le dije, muy bien, tú sabes mucha pedagogía y vas a dar pedagogía en el Departamento de Ciencias Sociales, pero como no tienes práctica, me has de prometer una cosa, que yo te buscaré una buena escuela y tú irás un día a la semana a dar clase. Y él estuvo de acuerdo, lo hizo y fue un excelente profesor. Debo decir que Pilar es de una crítica que a veces va a la línea de flotación, ¿no? Nosotros somos sus alumnos y hemos aprendido de ella. No lo podemos llevar todo a la práctica, pero muchas cosas de las que está diciendo sí las llevamos. Y yo creo, solo un apunte para ir finalizando, y es que uno de los momentos más mágicos que yo tengo ahora en la actualidad como profesora, ahora estoy en el máster de secundaria, es cuando trabajamos cosas en las aulas, ¿no? Estamos en el aula, aquí en el aula 43, que Mariona y Miriam lo han hecho hoy, y cuando vienen de prácticas dicen, ¡hala! Eso que has explicado no era teoría, que va en serio, que hay profes que lo hacen. Y tú, claro, pero si esa práctica la hemos hecho, o sea, hacemos rutinas de pensamiento, hacemos trabajo en grupal, hacemos exposiciones, bueno, lo que se hace en un aula de infantil, primaria y secundaria, pero están convencidos que si lo haces aquí es teoría, entonces se van al instituto y cuando lo ven que lo hacen, porque veo muchas caras por aquí que lo hacéis, dicen, Ana, pero va en serio, que esto no era teoría, que era práctica, ¿no? Entonces yo creo que alguna cosa hemos aprendido, a lo mejor no todo lo que tú comentabas, pero algunas cosas sí. Y ya para finalizar, porque me gustaría que menos tuviéramos unos minutitos para si hubiera alguna pregunta o alguna reflexión de la gente que ha venido. Pueden hacerme la pregunta que quieran. Yo soy muy, ya ven, que soy muy luchadora y muy, es mi experiencia porque era otro tiempo y ahora ustedes viven en otra realidad. Pero como me han dicho que lo explicara, yo lo he explicado. Entonces, Pilar, para acabar, solo nos gustaría, por un lado, ¿qué consejo? Solo uno, ya sé que puedes dar muchos, pero entonces para eso tenemos el momento de la pausa. Un consejo que les darías ahora desde tu experiencia y ahora nos decías a la hora del café, a la hora de la comida, que ya con la edad como que todo se ve de otra manera, como que todo es mucho más relativo, dices que no es tan taxativa, menos mal, que ahora estamos relativizando y estamos como viéndolo desde la tranquilidad. Imaginaos esto hace unos años. ¿Qué consejo les darías ahora a los que estamos aquí en esta sala
que estamos dando clases en las aulas de infantil, de primaria y de secundaria, y qué consejo a los que estamos ahora, porque la vida nos ha llevado, pero que venimos también de las aulas de infantil, primaria y secundaria, pero que ahora la vida nos ha llevado a la de la universidad. Un consejo, ya que las jornadas es la relación escuela-universidad, un consejo para cada uno de los colectivos, aunque muchos de los que estamos aquí estamos pluriempleados en diferentes ámbitos. Me parece que lo había apuntado, pero no, ya no lo encuentro, es igual. Es decir, todo profesor tiene que tener una idea de lo que pretende. Es decir, que nosotros desde una formación humanista creemos la importancia de que todos los futuros ciudadanos tengan una escuela de calidad. Lo creemos y creemos que es la base de la salud de una democracia. Creemos esto. Y es muy importante porque hay que saber para qué puerto navegas. Siempre tienes que tener claro tu nave para qué puerto navega, porque si no, cualquier viento no te es favorable. Es decir, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres. Yo tengo un respeto enorme para el profesorado que da clase, a pie de clase y todo eso. Yo os pido solo una cosa, el consejo, resistencia. Resistencia. ¿Creéis en una educación humanista? ¿Creéis en la enorme importancia de la didáctica de las ciencias sociales, que es la que prepara específicamente para ser un buen ciudadano? ¿Creéis en la relación teoría y práctica? ¿Lo creéis? Pues defendedlo y no os dejéis enredar. Es decir, se defiende que hay muchas dificultades, sí, y muchos disgustos también, pero lo pasas estupendamente, lo pasas bien porque, bueno, tienes esta felicidad de decir, yo hago lo que creo, que tengo que hacer, hasta el punto que sea posible, no que nos encarcelen a todos por esto, tampoco, porque yo a veces pienso que cómo no estoy con cadena perpetua, es decir, que porque he cumplido muy poco la legalidad. Bueno, es decir que, pero bueno, lo han consentido. Pero resistid porque ahora es más importante que nunca. ¿Cómo están las cosas ahora en la sociedad? Que es una sociedad que solo mira el beneficio. Es una sociedad en que los avances tecnológicos son tan grandes y están en tan malas manos, que el futuro se ve muy difícil. Entonces hay que resistir, y porque la educación es más importante que nunca. Cuando la técnica está obsesionada en sustituir a la mente humana y en sustituir al profesor persona, cuando es tan importante mirar a los ojos y es tan importante la relación alumno-profesor, todo sustituirlo por robótica, por, en fin, lo que sea, ¿no? En este momento es más importante que nunca vuestro trabajo, que es enseñar a pensar, enseñar a dialogar y enseñar a participar resistiendo. Bueno, esto es lo que yo creo. Pues muchísimas gracias, Pilar, si os parece. Pues en vosotros tengo toda la esperanza. Pues tomándote las dos últimas palabras que has dicho de resistencia y esperanza en los profes de ciencias sociales, tenemos unos minutitos para que, si queréis hacer algún tipo de pregunta, sí que sea concreta, que Pilar pueda decidir, que no sé si lo hará, decidir de manera breve, alguna reflexión, alguna duda. No, yo en el grupo Gredix estamos muy preocupados por la deriva antidemocrática, social, etcétera, y siempre hemos creído que desde la educación podíamos cambiar algunas cosas, ¿no? Y al final, viendo la deriva mundial, ¿no?,
que se está produciendo, creemos firmemente en lo que estamos haciendo, una educación democrática, formar el pensamiento crítico, trabajar a partir de los problemas sociales, los derechos humanos, la justicia social. Pero parece que esa educación en la que hemos creído tanto, parece que no acaba de funcionar. Y entonces tanto tiempo trabajando sobre esto, cuando ves lo que sucede socialmente, ¿no? Salió una estadística, me parece que fue ayer o antes de ayer, confirmada de que 1 de cada 4 jóvenes en España votaría, no sé si llamarlo así, porque aquí tenemos una discusión entre si es la ultraderecha o la extrema derecha o es el neofascismo. Yo ahí tengo dudas auténticas que hemos discutido en el grupo, ¿no? Vamos a llamarlo extrema derecha, todo y que tiene actitudes absolutamente fascistas. Sí. Vamos a llamarlo extrema derecha, ¿no? Entonces, todo el convencimiento de que tenemos que seguir trabajando en esa enseñanza de las ciencias sociales, que en último término y la última finalidad es educar personas democráticas, críticas, que crean de verdad en los derechos humanos y la justicia social, la realidad nos da unas bofetadas tremendas, ¿no? Y entonces esto a veces desanima, ¿no? Y no sé, no. Esto, claro, sería una conferencia, ¿no? Sí. Pero sí que alguna reflexión sobre esta cuestión sí que me gustaría que hicieras, porque yo veo que tú eres mucho de la esperanza. Y yo también, yo siempre digo que un profesor no puede ser pesimista, entonces se dedica a otra cosa, eso es imposible. Tiene que ser optimista. Pero claro, cada día nos levantamos con Trump gana las elecciones, al día siguiente la estadística nos mata, la guerra, en fin. Danos un poquito más de esperanza, así, para tomar gasolina para lo que queda de curso. Sí. Yo pienso que lo tendrán ustedes muy difícil, de verdad, muy difícil, porque como va evolucionando la sociedad y los valores que son los más importantes, que es el beneficio y que es el poder y que es todo, en fin, que es todo lo contrario de lo que hemos hablado, vendrá una época, un futuro, un próximo futuro muy difícil. Por eso creo que es más importante que nunca que haya una minoría, al menos una minoría, que resista, porque este modelo que vendrá en el futuro próximo no se podrá mantener. Creará unas desigualdades tan extraordinarias y unos problemas sociales tan grandes que la minoría que ha resistido encontrará lo que ahora los jóvenes no ven, que es la necesidad de una sociedad democrática y todo eso. Es decir, que yo les veo a todos ustedes, y lo siento mucho, un futuro muy difícil. Pero yo les digo también que ya lo hemos pasado. También lo hemos pasado, pasados muy difíciles, mucho. Y una minoría de movimientos de renovación pedagógica logró un cambio. Sean ustedes de esta minoría un poco de esperanza, porque yo creo en las personas humanas. Muchas gracias.